Entonces los saludo nuevamente, buenos días a todas y a todos, esperando que estén súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase del curso de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a estar trabajando cálculo de áreas y el concepto de integral definida, ¿ya? Yo estuve mirando los porcentajes de visualización de las cápsulas y están más o menos bien. De todas maneras, si alguien no hubiera visto nada, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso de los contenidos al principio, pero rápidamente nos vamos a poner a resolver ejercicios, ¿ya? Seguimos en el espíritu este de tomar en consideración las cosas que me comentaron en la encuesta docente y como el comentario, el único comentario por mejorar, hablaba de que faltaba un poquito más de ejercitación, vamos a hacer un poco más de ejercitación tal como la semana pasada, ¿ya? Entonces, espero que hayan andado más o menos bien las cápsulas. Yo sé que una de las dos era muy larga, pero si se fijan, esta de media hora, que es la primera que grabé, tiene como 20 minutos de contenido y como de historia de lo que significa la integral, y la materia estaba concentrada en los últimos 10-15 minutos, ¿ya? Y la otra cápsula que si era cortita, de 15 minutos, andaba bien, ¿sí? ¿Los vieron más o menos? Con una mano en el corazón, ¿quién lo vio, quién no lo vio? Para hacerme una Sí, idea de... profesor, yo lo vimos. Sí, lo Perfecto. vi yo. Excelente, entonces vamos a echarle para adelante. Cualquier cosita me van preguntando entonces. Esta cosa del cálculo de áreas, la aplicación que tiene el concepto de integrales tiene que ver con calcular áreas como las que están dibujadas acá, ¿cierto? La misma que veían en la cápsula, qué sé yo. La idea es que de alguna manera uno quiere empezar a calcular áreas que sean un poquito más difíciles de calcular, que no sean estrictamente trapecios, triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos y todas las figuras geométricas de las cuales nosotros ya no sabemos las áreas, ¿ya? Entonces, un tipo de área característico tiene que ver con calcular áreas debajo de una curva. Entonces, yo tengo una función, que es la que tengo graficada en verde, defino dos valores de x, que son el valor a y b, que tengo graficado por acá, y lo que me interesa es poder calcular toda esta área que estoy rayando en este momento, ¿ya? Entonces, la idea es que para salvarnos de esta situación viene el concepto de integral, porque precisamente uno define un objeto matemático, ¿cierto? Que es la integral definida, que la escribimos como la integral de a hasta b de la función integrada con respecto a x, y esto, efectivamente, este numerito me arroja como resultado el área bajo la curva, ¿ya? En la cápsula hablábamos de sumas inferiores, de sumas superiores, qué sé yo, que son contenidos que vale la pena manejar para saber qué significa la integral, pero en este curso nunca vamos a calcular una integral inferior, o sea, una suma inferior o una suma superior, ¿ya? Solo sabemos que cuando esta suma superior y la suma inferior coinciden, entonces decimos que la función es integrable y que por ende tiene todas las propiedades que vamos a detallar a continuación, ¿ya? Lo primero es que hay un set de funciones que son estas dos de acá. Si yo sé que una función es acotada y creciente o decreciente, o bien si yo sé que una función es continua en un intervalo a, b, me basta con eso, ni siquiera va a ser necesario calcular las sumas superiores e inferiores para saber que esta función es una función integrable, ¿ya? Entonces, en general, así como uno tenía condiciones para que una función fuera derivable, ¿se acuerdan? Uno calculaba ese límite y qué sé yo, y uno sabía, por ejemplo, que para que una función sea diferenciable al menos tenía que ser continua. En el caso de la integrabilidad es un poquitito más potente el resultado. Si la función es continua, ya estoy completa y absolutamente seguro de que la función también es integrable, ¿ya? Y en términos de reglas de cálculo, tenemos propiedades muy similares a los de la integral indefinida, ¿ya? Por ejemplo, que la integral definida es lineal, vale decir si f y g son integrales, entonces la combinación lineal de ellas dos, ¿cierto? Ocupemos conceptos del curso de álgebra lineal. La combinación lineal de dos funciones, la integral de una combinación lineal, se traduce en la combinación lineal de las integrales como tienen al lado derecho, ¿ya? Entonces la integral de f más lambda g se calcula como la integral de f más lambda veces la integral de g. Otra propiedad bien fundamental y que de hecho tiene mucho sentido cuando uno mira esto como el cálculo de áreas bajo la curva, corresponde a decir que si yo tengo dos funciones integrables, tal que una es menor que la otra, lógicamente el área que genera la función más pequeña tiene que ser menor que el área de la función más grande, lo que se escribe en términos matemáticos como que la integral de f es menor o igual a la integral de g. Si una función es integrable en el intervalo a, b, entonces su valor absoluto también va a ser integrable, y más todavía cumple esta pequeña desigualdad, decir que el valor absoluto de la integral de f es menor o igual que la integral del valor absoluto de f, ¿ya?
Fíjense que aquí podría pasar, por ejemplo, ¿por qué esta desigualdad tiene sentido? Si uno grafica una función cualquiera, por ejemplo, una por acá, si yo tengo una función que es de este estilo, entonces, y yo tomo por acá mi A y por acá mi B, entonces el área bajo la curva corresponde a toda esta área de aquí, que me va a dar valor positivo, ¿cierto? Y a esta integral de acá, que me da valor negativo, porque la función está por debajo del eje X. Entonces, si yo pregunto por aquí, ¿cuánto vale la función en este punto? Vale menos alguna cosa, porque es, pongámosle menos W, ¿cierto? Como estoy sumando de alguna manera áreas negativas en el sentido de que estos rectangulitos de acá tienen altura negativa, efectivamente lo que pasa con el cálculo de esta integral es que este pedacito de aquí me da negativo, mientras que el otro me da positivo. Si yo le calculo valor absoluto a esta función, voy a obtener una función que es como así, y aquí se va a pegar un salto, y después otro salto acá. Entonces, acuérdense de lo que le pasaba a una función cuando yo le aplicaba valor absoluto. Entonces, como esta área de aquí es positiva y ahora esta de acá también es positiva, resulta entonces que integrar el valor absoluto es más grande que el valor absoluto de la integral. Esto también lo pueden ver porque de hecho una función siempre es menor o igual al valor absoluto de ella misma. Entonces, si aplican la propiedad anterior, obtienen esto que tienen acá. ¿Ya? Así que cualquiera de las dos maneras de ver la propiedad esa también se cumple para el valor absoluto. ¿Es relevante esta propiedad? Sí, es relevante. De hecho, en uno de los tópicos de profundización que vamos a ver de integrales impropias, cobra bastante importancia saber si es en valor absoluto. Por ahora la podemos ocupar en algún ejercicio particularmente, pero no reviste más valor que eso. ¿Ya? Otra propiedad, entonces, que si yo tengo una función integrable y tengo un punto entre medio, ¿cierto? Esto yo hice un ejemplo en la cápsula donde calculaba una integral de una función definida por trozos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si me piden calcular una integral de 1 hasta 5, como en el video, y mi función tiene un corte en x igual a 3, yo la puedo calcular como la integral de 1 hasta 3, más la integral de 3 hasta 5, calculo las ramas que correspondan en cada lado y calculo, ¿ya? En esencia, esta propiedad también tiene mucho sentido cuando uno la dibuja. Entonces, si uno dibuja esta cosa acá, tengo mi punto A, mi punto B, y yo defino por acá un C entre medio, entonces, lógicamente, la integral completa, o sea, toda el área que yo tengo acá, se puede separar como calcular esta integral primero, o sea, de A hasta C, y después calcular la integral de C hasta B, porque si yo sumo esas dos áreas, lógicamente obtengo el área completa de la figura, ¿ya? Eso es lo que dice esta propiedad de acá, escrito en concepto muy matemático, es lo que yo tengo graficado en este momento allá arriba, ¿ya? Otra propiedad importante es que, de hecho, nos vamos a encontrar con una de estas en uno de los ejercicios que voy a resolver más rato. Es cuando uno quiere calcular una integral de b hasta a. O sea, en vez de recorrer la integral en este sentido, de a hasta b, la estoy calculando de b hasta a en sentido contrario. Entonces, lo que uno dice para que esto para que esto sea consistente con toda la teoría matemática que hay detrás, uno dice, bueno, si quiero calcular una integral al revés, lo que hago es calcularla al derecho y después cambiarle el signo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una integral de 3 hasta 0 de una cierta función va a ser lo mismo que menos la integral derecha de 0 hasta 3 de la función integrada en x. ¿Ya? Entonces, como estoy recorriendo esto en sentido contrario, le cambiamos el signo para avisar entonces que la estamos recorriendo para el otro lado. ¿Ya? Un caso particular de todo esto es cuando A es igual a B, en cuyo caso decimos que la integral, justo está ahí abajo, y al menos a mí se me tapa en la barra de inicio, así que lo voy a volver a escribir acá. La integral de A hasta A de f de x siempre lo vamos a definir como 0, sin importar lo que valga la función f, ¿ya? En el sentido de que si yo me muevo de A hasta A, o sea, no me moví, es como que no tengo ancho. Entonces, cuando yo quiero calcular mi largo por ancho de cada una de las sumas superiores e inferiores, como el ancho es 0, entonces el área total también es 0. ¿Ok? Eso es con respecto a las propiedades fundamentales de la integral. Ya no tenemos ninguna más. Entonces, sabemos un montón de propiedades. Hasta aquí no sabíamos cómo calcular integrales definidas. Y para eso vienen estos dos teoremas que, como bien lo dice su nombre, son los fundamentales de esta asignatura. ¿Ya?
El primero de estos teoremas dice que si yo tengo una función continua en a, b, entonces la función f mayúscula, que se define como la integral de a hasta x de la función f de t integrada con respecto a t, la f mayúscula es derivable y más todavía es una primitiva de f, en el sentido de que si yo la derivo, me da como resultado la función de adentro. ¿Ya? Este teorema me está diciendo básicamente que si yo derivo una integral, recupero la función de adentro, que es una cosa más bien intuitiva, pero que nos faltaba el teorema para asegurarlo, como este resultado es tan potente, tan importante, y todos los cálculos que hacemos de aquí en adelante se sustentan en este teorema, es que le ponemos este nombre particular de teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? El que nos sirve más todavía es la segunda versión de este teorema, que en el fondo me está diciendo que si yo conozco una primitiva de la función que estoy integrando, basta con tomar esa primitiva, evaluarla en los bordes y con eso ya está calculada la integral. Entonces, no tengo que hacer sumas inferiores, ni sumas superiores, ni tomar límites, ni hacerlos coincidir, ni nada por el estilo. Simplemente tomo una primitiva de la función, la evalúo en los bordes y ya está. ¿Sí? Un ejemplo muy rápido de esto es, por ejemplo, si yo tomo la función, quiero integrar de 0 a 3 la función x cuadrado con respecto de x. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué primitiva de x cuadrado conocen? ¿Cuál es la primitiva de x cuadrado? Tiene varias, ¿cierto? Porque le puedo sumar cualquier constante. Pero hay una parte de la primitiva de x cuadrado que se mantiene constante más o menos siempre. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primitiva de x cuadrado? ¿Qué dice el público? X cubo tercios, ¿cierto? Como dice Gustavo, como dice Kimberly, Gustavo le pone la constante. Fíjense que, por ejemplo, hagámoslo de las dos maneras. Si yo digo X cubo tercios nomás y lo evalúo entre 0 y 3, acuérdense que eso significa este palito, uno dice, bueno, evalúo en X igual 3, 3 al cubo es 27, me queda 27 tercios, menos evaluar en X igual 0, me queda 0 tercios, bueno, esto es 0, 27 tercios de hecho es 9, así que este resultado es 9. Si por otro lado, yo calculaba esto con otra primitiva que fuera X cubo tercios, por ejemplo, más 5, que también es una primitiva de la función. O en general, hagámoslo con la constante al tiro, como bien nos dijo Gustavo. Si le pongo la constante acá y evalúo entre 0 y 3, fíjense que lo que va a pasar es que si evalúo en x igual 3 me da 27 tercios más c, y a eso le tengo que restar evaluado en 0, que me va a dar 0 tercios más c. Entonces esto me queda 27 tercios, que es 9, más la constante, menos 0 tercios, que es 0, menos más c, que es menos c. Y lo que pasa aquí es que se cancelan las c y el resultado me sigue dando 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo la primitiva aquí con o sin la constante? Nada, da exactamente lo mismo. De hecho, cuando uno calcula integrales definidas, o sea, cuando me piden integrar entre un valor a y un valor b, yo les sugiero que trabajen con la primitiva más sencilla, que es la que tiene constante igual a 0. ¿Ya? ¿Pueden hacerlo con la constante? Sí, pueden hacerlo con la constante, pero como vieron en los ejemplos anteriores, es un poquitito más corto si uno no toma el tiro la constante igual a 0. ¿Ya? No así en el caso del cálculo de primitivas o de integrales indefinidas, donde la constante va siempre. Ahí uno no se salva de poner el más c. En el caso de estas integrales de acá, es que uno puede obviarlo. ¿Ya? Respecto de este contenido, entonces, teníamos que revisar cómo se ve el método de sustitución y el de integración por partes cuando uno hace integrales definidas. La única sutileza es que, por ejemplo, cuando yo hago un cambio de variable, además de hacer la transformación correspondiente de que nosotros decíamos u igual a g de x, y que por consiguiente calculábamos el de u como g' de x por dx, de manera tal que esto se convertía en du, esto se convertía en u, así que esto pasaba a ser f de u por du. El costo que uno paga también es que tiene que ajustar los límites de integración, ¿sí? Hay que aplicarle el cambio de variable a los límites de integración también para estar calculando dónde corresponde y no cometer un error respecto de los cálculos que uno está haciendo, ¿ya? Los primeros dos, mentira. El segundo y el tercer ejercicio del día de hoy tienen como contenido particular esto del método de sustitución cuando uno hace integrales definidas, así que probablemente ahí vamos a poder aclarar cualquier duda que tengan que haya quedado en el video, ¿ya? En el caso de la integración por partes, aquí está en formato como de la formulita, de la expresión explícita. Si uno lo quiere en el idioma un día vi una vaca,
la tiene escrita por acá. La única diferencia con respecto al caso anterior es que si se fijan, lo que está pasando es que primero las integrales aquí son definidas y la parte de la frase que dice una vaca va evaluada entre A y B. ¿Ya? El resto de la fórmula se mantiene exactamente igual. La única sutileza es que seguimos con integrales definidas aquí y aquí al medio tenemos que evaluar el término U por B. ¿Ya? Finalmente, lo último que había por ahí en la cápsula es que de repente uno puede derivar sobre integrales, en el sentido de que uno puede tomar una expresión que depende de una integral y derivarla, ¿ya? ¿De dónde sale esta expresión de aquí? Lo explicábamos en la cápsula, pero de todas maneras vuelvo a explicarlo rápidamente. Si yo conozco una primitiva de f mayúscula de f minúscula que le puedo poner f mayúscula, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo me asegura que yo puedo tomar la primitiva y evaluarla en b de x y a eso restarle la misma primitiva evaluada en a de x. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, yo sé que g de x entonces va a ser igual a esto. Y si quiero derivarlo, entonces derivar esto es lo mismo que derivar esto de acá. Esto se convierte en, aplico regla a la cadena, ¿cierto? Derivada del de afuera por derivada del de adentro, menos derivada del de afuera por derivada del de adentro. Pero resulta que esta f mayúscula era una primitiva de f, así que f' vale f minúscula. Y si yo reemplazo esto de aquí por f y esto de aquí por f, obtengo limpiecita la fórmula que tenemos detallada aquí abajo. También vamos a hacer ejercicios sobre este contenido, pero de todas maneras vale la pena que miremos esto de acá en el sentido de que tenemos una fórmula. ¿Para qué sirve esta fórmula de acá? Por ejemplo, si a mí me piden calcular la integral de 0 a 3 de la exponencial de x cuadrado con respecto a x. Supongamos que esto es una función g. Y a mí me piden calcular g'. Uno siempre podría decir, bueno, calculo esta primitiva primero y después derivo. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Es que esta función de acá se pueden morir buscándole una primitiva y no se la van a encontrar, ¿ya? Porque esta función de acá no tiene una expresión explícita para su primitiva. Entonces, no puedo calcularla, mucho menos puedo derivarla. Entonces, esta formulita viene a nuestro rescate porque si se fijan aquí no hay que hacer nada. Solo habría que tomar la función, evaluarla en el borde de arriba, multiplicar por la derivada de lo de arriba, menos la función en el borde de abajo por la derivada de lo de abajo y ya está. ¿Ya? Esos son los contenidos que teníamos en las cápsulas de la semana. Así que ahora la idea es que empecemos a abordar ejercicios. Yo tengo las 9:05. Debiéramos tomarnos unos primeros 15 minutos de hacer ejercicios. Después tenemos nuestra pausa musical de costumbre. Y después retomamos con la última tanda de ejercicios. Traigo 6 ejercicios preparados para hoy día. Espero que alcancemos a resolverlos todos, ¿ya? Así que vamos a ver de qué se trata el primero de ellos. El primer ejercicio dice: considere las funciones f de x igual a x, g de x igual a seno de x y las constantes a igual 0, b igual pi. Encuentre el valor de epsilon entre 0 y pi que verifica que esta ecuación es verdadera. O sea que la integral de a hasta b de f de x por seno de x es igual a f de a por la integral de a hasta epsilon de g más f de b por la integral de epsilon hasta b de g. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a reemplazar con las cosas que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces esto ya no es A y B. Esto de aquí no es A. Esto de acá no es B. Es porque nosotros ya sabemos cuáles son las fórmulas involucradas. ¿Ya? Entonces lo primero es que esto va de 0 a pi, porque nos están diciendo que A vale 0 y que B vale pi. Así que sería la integral de 0 a epsilon más la integral de epsilon a pi. Reemplazamos todo lo que había que reemplazar. Sabemos que la f de x vale x. Por ende, f de a sería lo mismo que f de 0. Y como f de x vale x, entonces f de 0 es 0. Y f de b sería f evaluado en pi y por ende esto valdría pi. Además sabemos que g de x vale seno y que g de x vale seno también. Entonces vamos a reescribir aquí abajo lo que significa cada una de estas cosas. Esto sería entonces la integral de 0 a pi de x por seno de x integrado en x. Y esto sería igual a 0 por la integral de 0 a epsilon de seno de x integrado en x más pi
por la integral de, perdón, de epsilon a pi de seno de x integrado en x. ¿Sí? Por supuesto, 0 por la integral de esto, ni siquiera vamos a calcular la integral porque está multiplicada por 0, así que todo este término se me hace 0, ¿ya? Por otro lado, nosotros tenemos aquí la integral de pi, de epsilon a pi de seno de x. Pregunto yo a ustedes, ¿cuál es la primitiva de seno de x? ¿Quién se acuerda? Menos coseno. Muy bien, Madeleine, muy bien, Kimberly, muy bien, Ámbar. Excelente. Esta de aquí, entonces yo la puedo calcular, gracias al teorema fundamental del cálculo, la puedo calcular al tiro. Esto sería menos coseno de x evaluado entre epsilon y pi. O sea que esto sería menos coseno de pi menos coseno de epsilon. ¿Sí? Pregunta, ¿el coseno de pi cuánto valía? ¿Quién se acuerda? ¿Comanda la memoria de esto? 1. Casi. Menos 1, exactamente. Muy bien. Entonces, ojo por acá. Coseno de pi vale menos 1. Y con el menos 1, entonces me estaría dando esto de acá. 1 menos más coseno de epsilon. Shakti, ¿qué es lo que quedó así? Cuéntame para que lo miremos. El menos coseno de pi menos coseno de Ah, ya. epsilon. Queda así porque si te fijas por acá, la función que yo estoy calculando en la primitiva, de hecho, esto lo vamos a hacer aparte, mira. Vamos por acá. Me llevo aparte la integral de epsilon a pi de seno de x integrado con respecto a x. Uno sabe, y lo voy a tirar para acá para abajo un ratito, uno sabe que la primitiva de seno de x es menos coseno. Y esto me queda evaluado entre epsilon y pi. Entonces, es la función menos coseno, respetando ese menos de ahí, la que yo tengo que evaluar en los bordes, en pi y en epsilon, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tomo la función menos coseno de x, si la evalúo en pi, me va a dar menos coseno de pi, ¿ya? Y ahora tengo que restar la misma función, menos coseno, pero ahora evaluada en epsilon. Habíamos conversado que coseno de pi vale menos 1, menos con menos me da más acá, más coseno de epsilon, y menos 1, entonces esto me va a dar 1 más coseno de epsilon, ¿ya? Queda con el menos dando vueltas por ahí porque es la función menos coseno la que yo estoy evaluando en los dos bordes. ¿Se entiende un poquito mejor ahí? Y gracias. Vale, ningún problema. Entonces ya sabemos que esta integral de acá me va a dar 1 más coseno de epsilon. ¿Sí? Y todo eso multiplicado por pi. Todavía falta multiplicarla por pi. Pero ahora les pido que nos concentremos en resolver esta integral de acá, porque si se fijan ustedes aquí, esta integral no tiene, no le conozco una primitiva directamente, pero sí tiene la estructura de dos funciones multiplicadas. Entonces vamos a tratar de hacer integración por partes. ¿Ya? Así aprovechamos de repasar un poquitito más. Lo que voy a hacer aquí es que voy a elegir como u la función x. Si yo elijo u como x, entonces el de u directamente me queda como de x. Por descarte, entonces yo tendría que elegir el de b como seno de x por dx. Esto es como lo mismo que decir entre comillas que de b a dx vale seno, ¿cierto? Entonces si yo quiero calcular cuánto vale la b, tengo que calcularle la primitiva. Y la primitiva de seno, como ya habíamos conversado anteriormente, es menos coseno de x. ¿Sí? Entonces, por eso es que... Voy a dejarlo por ahí ahora. Si yo transformo esta integral de acá para hacer la integración por partes, vamos a hacer integración por partes. Toda esta primitiva de aquí tendría que quedar igual a, vamos viendo, sería, ¿qué decía la fórmula? Un día vi, que es la fórmula de acá, sería una vaca. Entonces sería u por menos coseno. O sea, perdón, sería x por menos coseno. Reemplazo, me quedaría menos x coseno de x. Y esto queda evaluado entre 0 y pi, sin cola.
¿verdad? Vestida de uniforme, entonces sería menos coseno de x por el uniforme, ¿cierto? Que en este caso me quedaría de x. Aprovecho de arreglar algunas cosas, como tengo menos con menos, entonces no va a ser sin cola, va a ser con cola. Y esto entonces me va a quedar menos x coseno de x, evaluado entre 0 y pi, más la primitiva de 0, la integral, perdón, de 0 a pi de coseno de x integrado con respecto a x. ¿Ya? Pregunto de nuevo, primitiva de coseno, ¿quién se la sabe? ¿Qué dice el público? Seno. Muy bien, Antonia, muy bien, Madeleine. Esto es seno de x, evaluado entre 0 y pi. Así que de hecho puedo juntar todo acá y me va a quedar menos x coseno de x más seno de x. Todo eso evaluado entre 0 y pi. ¿Sí? Aquí junté las dos cosas, como tengo que evaluar esto de aquí en 0 y pi, y ahora tendría que evaluar esto entre 0 y pi. Lo que estoy haciendo es juntando todo para evaluarlo en 0 y pi al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo evalúo esta expresión en x igual a pi, me quedaría menos pi por coseno de pi más seno de pi. Y a esto le tendríamos que restar la evaluación en 0. Me quedaría menos 0 por coseno de 0 más seno de 0. ¿Ya? Sabemos que coseno de pi vale menos 1. ¿Cuánto vale el seno de pi? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se tira un carril? ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. 0, excelente, muy bien. Coseno de 0, ¿cuánto valía? ¿Quién se acuerda? 1, muy bien, Gustavo. Y el seno de 0, ese es facilito, ¿cierto? Eso vale 0. Así que si se fijan, esto vale 0, 0 por 1 es 0, el 0 de aquí atrás también se muere, lo único que queda es este menos pi por menos 1, entonces toda esta integral al final, como resultado, me da pi. Así que toda esta primitiva de acá, finalmente, vale pi. ¿Ya? Vamos a terminar el ejercicio aquí arriba. ¿Ya? Yo sé que está quedando medio desordenado, pero es que no quiero borrar nada para que después ustedes no se pierdan con todo lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, la integral del lado izquierdo me dio pi. Y esto me daba igual a 0, que era la integral que rayamos aquí en azul, más pi veces la integral, el resultado de esa integral que nos dio 1 más coseno de epsilon. ¿Ya? Entonces, si yo desarrollo esta igualdad acá, me queda que pi es lo mismo que pi por 1, que es pi más pi por coseno de epsilon. Se cancelan los pi que se están sumando y restando acá. Entonces me queda que 0 es igual a pi por coseno de epsilon. Pregunta, para que pi por coseno de epsilon sea 0, ¿qué es lo que tiene que pasarle al coseno de epsilon? ¿Cuánto tiene que valer? Como pi es distinto 0. de 0, tiene que valer 0, muy bien, ¿cierto? Correcto. ¿Y cuál era el epsilon entre 0 y pi que hacía que el coseno valiera 0? ¿Quién se acuerda? ¿Coseno de quién vale 0? Coseno de pi. Estamos repasando trigonometría. El coseno de pi valía menos 1, lo conversamos recién, pero anda cerca, tibio. El coseno de 1 no sabemos cuánto vale porque es coseno de 1 nomás, pero ¿quién se acuerda? Vamos, yo sé que pueden. Por ahí entre medio, pi medio, muy bien, Sebastián. El coseno de 90 o el coseno de pi medio es el que vale 0. Entonces, si yo tomo epsilon igual a pi medios, la ecuación de aquí se cumple y entonces la respuesta que yo andaba buscando es que epsilon debe valer pi medios. ¿Ya? Lo último ya era un detallito de resolver una ecuación. La parte importante del ejercicio era toda la previa que hicimos para construir las integrales, calcularlas y qué sé yo. ¿Ya? ¿Se cachó más o menos bien hasta aquí? Yo sé que era largo, pero en el fondo lo que hicimos fue calcular dos cositas distintas. Una la hicimos por integración por partes, la otra la hicimos por una primitiva explícita. Juntamos todo y se resolvió el ejercicio.
Sí, concuerdo contigo, Fabián, la respuesta queda bonita. Guardé el pantallazo, lo vamos a dejar, de hecho voy a poner por aquí y el chat lo voy a tirar un poco al lado para que esto no moleste en ninguna parte. Ya, así que ahí está el pantallazo para subirlo después a los contenidos del curso. ¿Ya? ¿Todo bien con este ejercicio entonces para pasar al segundo? Fabián, ¿te refieres a que si alguna integral o algo así te sale como con desarrollo muy grande? Claro, lo que pasa es que estos resultados bonitos que aparecen, digamos, los problemas normalmente están construidos así, para que no queden fracciones feas ni nada por el estilo. Es perfectamente normal que un resultado de pi medio, este tipo de cosas, ¿cachai? Si algo sale colosal es que depende mucho del ejercicio, ¿cachai? Pero no debiéramos tener algún ejercicio mucho más grande que este de aquí. Si te fijas, este igual era largo. Lo que pasa es que la respuesta quedó bonita, estoy de acuerdo. Pero el desarrollo en sí igual era cochino. Así que no te preocupes, digamos, porque había harto que hacer en este ejercicio y con eso ya está. ¿Ya? Chicas, chicos, voy a borrar entonces para pasar al próximo ejercicio. Borrado por acá. Vamos al segundo y ahí pasamos a la pausa para ya estar después en la última media hora de clase resolver los otros 4 ejercicios que traigo preparados para hoy, ¿ya? El 1 era definitivamente el más largo, así que no se preocupen, ¿ya? Dice, usando un cambio de variable apropiado, calcule el valor de la integral de 1 hasta 4, de 1 menos raíz de t, todo eso partido por la raíz de t, integrado con respecto a t, ¿ya? Vamos a hacer, como dice la indicación, no nos vamos a poner muy creativos, vamos a hacer un cambio de variable. Y la pregunta del millón es, ¿qué cambio de variable hacemos? Ustedes miran los cambios de variables normalmente son intuitivos, chiquillos, chiquillas. Así que quiero ponerlos a prueba a ustedes. Si ustedes se enfrentan a una integral como esta, ¿qué cosa es lo que les molesta y les gustaría que fuera más sencillo y por ende le cambiarían el nombre? ¿A qué le La raíz, pondrían? ¿no? A las raíces, ¿cierto? Muy bien, Joaquín, correcto. Entonces, yo podría hacer algo directamente como decir, voy a tomar como u igual a la raíz de t. Ojo que este no es el único cambio de variable que uno puede hacer en este ejercicio, pero este parece el más natural, ¿ya? ¿Por qué es el más natural, de hecho? Porque voy a hacer una trampita aquí. Voy a escribir esta raíz de t como t elevado a un medio. Acuérdense que las raíces siempre se pueden escribir como potencias fraccionarias. ¿Por qué hago eso? Porque primero que nada yo tengo que calcular cuánto vale el de u, ¿ya? Y para saber cuánto vale el de u, tengo que derivar el t elevado a un medio y a eso multiplicarlo un dt, ¿ya? Así que esto me quedaría de u igual a la raíz de, perdón, la derivada de t elevado a un medio. En el fondo lo que yo hago aquí es considerar alfa igual a un medio y aplicar la derivada de t a la alfa, ¿sí? ¿Cómo era esa derivada? Uno dice, bajo un medio, me queda un medio t, y arriba me queda elevado a un medio menos 1. Y todo esto multiplicado con dt. Entonces esto me va a quedar du igual a un medio t elevado a menos un medio por dt. Y si se fijan, t elevado a menos un medio es lo mismo que 1 partido t a la un medio. Entonces todo esto me va a quedar como un medio partido por 1 partido la raíz de t y todo eso integrado con respecto a t. Esto me está dando el du. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que va a pasar acá? Todo este compadre de aquí, que es dt partido por la raíz de t, lo voy a poder cambiar por el du más una cosita. Vamos a tener que agregarle algo. Pero la gracia de esto es que cuando yo hice mi cambio de variable, de partida, esto se va a poder escribir como 1 menos u, pero más encima ganamos que el dt partido por la raíz se va a poder escribir de hecho como 2 du, porque si yo paso el 2 a multiplicar para acá, me va a quedar que el du es lo mismo que, perdón, me va a quedar que 2 du es lo mismo que dt partido por la raíz de t. Entonces, si yo aplico aquí cambio de variable, vamos a hacer cambio de variable o sustitución, como ustedes quieran ponerle. Esto es lo mismo que en la integral. No le voy a escribir los bordes todavía porque eso tenemos que ajustarlos. Pero 1 menos raíz de t quedaría escrito como 1 menos u, ¿cierto?
Y el de t partido por la raíz de t me quedaría entonces, sería como 1 menos u multiplicado por 2 de u. Entonces mi integral rarísima ya se convirtió en algo más sencillo haciendo los ajustes pertinentes. El de t partido raíz de t, que era este de aquí, lo cambiamos por un 2 de u. Y el 1 menos raíz de t lo cambiamos por un 1 menos u. Y de todas maneras da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos calculado esto, ya hicimos el cambio de variable como tal. Ahora tenemos que terminar el ejercicio ajustando los límites de integración, cosa que voy a hacer aquí al otro extremo. Si yo tengo una integral de 1 hasta 4, entonces yo estoy diciendo que la t valía 1 y que la t valía 4. ¿Ya? Pero ahora yo estoy trabajando con una variable nueva que es u igual a raíz de t. Entonces voy a escribir por acá. U vale raíz de t. Entonces yo les pregunto, si t vale 1, entonces la u valdría raíz de 1, ¿verdad? Que es 1. Y por otro lado, si la t vale 4, entonces u tendría que valer raíz de 4, que es 2. Entonces mi integral nueva, en mi variable nueva, ya no va de 1 hasta 4, sino que ahora tiene que ir de 1 hasta 2. Y por eso yo aquí pongo la integral de 1 hasta 2. ¿Se cacha bien hasta ahí? ¿Me entendieron bien Sí, ese profesor. cambio, ese cambio de los bordes? Gracias, Joaquín. ¿Sí? Es fundamental que entendamos bien cómo Sí, se hace profe. ese cambio en los bordes. Gracias. Porque si no hacemos bien esos cambios, después se nos van a complicar las integrales. Porque, por ejemplo, si yo lo hubiera dejado de 1 hasta 4, el resultado al final no me daba. ¿Ya? Entonces, hacemos algunos ajustes. Este 2 lo voy a tirar para afuera, ¿cierto? Porque acuérdense que las integrales botan las constantes sin ningún problema. Me queda 2 veces la integral de 1 hasta 2 de 1 menos u integrado con respecto a u. Entonces ahora voy a calcular directamente. ¿Cuál es una primitiva de 1 menos u? Primero, ¿cuál es la primitiva de 1 con respecto a u? ¿Cuánto me tendría que dar? ¿Qué función derivo yo para que me dé 1? Como dice Antonia, sería x, pero en verdad, como dice Madeleine, tengo que ponerle u, porque estoy integrando con respecto a la variable u. ¿Se cacha la sutileza? No le pongo x, sino que le pongo u. ¿Ya? Menos y una primitiva de u. ¿Cuál sería? ¿Qué función derivo yo con respecto a u para que me dé u? U al cuadrado cuadrado. partido por 2. U Eso mismo. cuadrado medios. Excelente. Muy bien. Y esto lo tendríamos que evaluar entre 1 y 2. Entonces sería 2 veces, vamos. Evaluado en u igual 2, esto me quedaría 2 menos 2 al cuadrado, que es 4 partido por 2. Menos esto evaluado en 1, que sería 1 menos 1 al cuadrado, que es 1 partido por 2. ¿Sí? Pasan varias cosas acá. 4 partido 2 es 2, así que 2 menos 2 es 0. Este paréntesis se anula. Y 1 menos 1 medio es 1 medio. Con este menos de acá, finalmente me estarían dando 2 por menos 1 medio. Este resultado da menos 1. ¿Sí? Y con eso ya tenemos resuelto entonces el ejercicio. Esta primitiva pudimos calcularla, la podemos anotar en resumen. Por lo tanto, la integral de 1 hasta 4. ¿Por qué el 2 estaba multiplicando al menos un medio si estaba multiplicando el otro paréntesis? Es que No, ya entendí, ya entendí. sí, a todo el paréntesis, ¿sí? Y como aquí lo único que sobrevivió al menos un medio, lo quedo multiplicando ahí. Sí, profe, ya, gracias. Vale. Entonces esta integral la calculamos y nos dio menos 1. ¿Sí? Y ahí resolvimos otro ejercicio de esto. Hicimos un cambio de variable en esta ocasión. Habíamos hecho integración por partes y habíamos hecho integración directa. Ahora hicimos un cambio de variable para seguir ejercitando. ¿Ya? Saco pantallazo de esto. Si no hay más dudas, nos toca la pausa ahora. ¿Ya? Como Todo siempre. clarito, profe. ¿Cómo? Todo Profe, claro, disculpa, profe. Ah, ya, ¿puedo perfecto. encontrar de estos ejercicios? No te escucho. ¿Qué caso en el Sullivan puedo encontrar de estos ejercicios? Uy, de verdad que no te entiendo nada, sorry. Una más. ¿Aló? ¿Te caíste? ¿No? Ah, en el Sullivan, sí.
La verdad es que el Sullivan yo no lo he visto en detalle, pero yo me imagino que sí, con seguridad. Y si no, en el Stuart de cálculo diferencial. Yo les puedo subir de todas maneras. Esto ya lo hemos conversado. Además de la tarea, subirle una guía de ejercicio me parece un poquito excesivo, pero si lo quieren, igual lo puedo hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Para elegirle algunos ejercicios de algunos libros en particular. ¿Ya? No hay ningún problema. La subimos entonces, no se preocupen. Chicas, chicos, como de costumbre yo me quedo silenciado y con la cámara apagada. Voy a estar aquí sentado de todas maneras, pero cualquier cosita ustedes me escriben y vamos conversando, ¿ya? Hacemos nuestra pausa de 10 minutitos y continuamos. A descansar un ratito. Vamos con esto. Esto también dice, usando un cambio de variable apropiado, calculemos el valor de esta integral que nos proponen aquí. ¿Ya? Y lo que yo... Este cambio de variable es un poquitito más rebuscado que el anterior. Así que voy a partir proponiéndolo yo. En este ejercicio lo que vamos a hacer el cambio de variable u igual a 1 más coseno de x. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque así todo lo de abajo se convierte en u. Y fíjense además que si yo calculo el de u, me quedó un poco feo esto de acá, el 1 más, parecía como un 4 feo. Así que 1 más, ahí sí. Si yo calculo el de u en este caso, tendría que calcular la derivada de 1 más coseno de x, y eso multiplicarlo por dx. Entonces en este caso me queda du igual a... ¿Cuánto es la derivada de 1 más coseno, chicos? Chicas, ¿qué opinan? ¿Cuánto da la derivada de eso de ahí? Menos seno, ¿cierto? Muy bien. Porque, si se fijan por acá, la derivada de 1 es 0 porque es una constante y la derivada de coseno es menos seno. Así que esto me da menos seno de x por dx. O sea, si quieren, cambio los signos aquí y multiplico por menos 1. Y lo que va a pasar aquí entonces es que menos du es lo mismo que seno de x por dx. Entonces, ¿cuál es la gracia de haber hecho eso? Que seno de x por dx se convierte instantáneamente en el du y 1 más coseno de u se transforma en u. Así que esta integral me va a quedar 1 partido u por du. ¿Ya? Hacemos el cambio de variable. Me queda igual a la integral de los bordes, todavía no los pongo, propósito, igual que antes. Esto me va a quedar entonces 1 partido en u por, bueno, esto es menos de u, ¿eh? Así que esto es por menos de u. Después lo vamos a arreglar, esto del signo menos lo voy a tirar para afuera, pero siempre puedo pensar que es la constante menos 1, que saco de la integral. La pregunta entonces, como siempre, es qué es lo que pasa con el 0 y el pi medios, que vamos a tener que tomarlos por este lado de acá. Vamos de nuevo. Como u vale 1 más coseno de x, acuérdense que esto es que la x vale 0 y que la x vale pi medios. Así que entonces, si la x vale 0, entonces la u vale 1 más coseno de 0. ¿Coseno de 0 cuánto valía? ¿Quién se acuerda? Lo conversamos en el ejercicio 1. 1, muy bien. Así que me queda 1 más 1. Cuando x vale 0, la u vale 2. Y cuando la x vale pi medios, entonces la u vale 1 más coseno de pi medios. ¿Se acuerdan cuánto valía el coseno de pi medios? También lo ocupamos, de hecho, para resolver el ejercicio antes. Coseno de pi medios vale 0. 0. Muy bien. Entonces 1 más 0, esto me da 1. Así que fíjense, donde decía 0, ahora tengo que poner 2. Y donde decía pi medios, ahora tengo que poner 1. Me quedó al revés la integral. Pero justo este ejercicio me botó ese signo menos. Así que vamos a poder hacer el cambio sin ningún problema. Porque esto ya me va a quedar. La integral de 2 hasta 1. Este menos lo saco de la integral, me va a quedar menos la integral de 2 hasta 1 de 1 partido u integrado con respecto a u. ¿Ya? Y doy vuelta. Acuérdense que cuando uno tenía una integral al revés, la daba vuelta y le cambiaba el signo. Como esta ya viene negativa, la doy vuelta y la dejo positiva. Entonces me queda la integral de 1 hasta 2 de 1 partido u por du. ¿Sí? La propiedad que estamos ocupando de aquí hasta acá, para que lo recuerden, es que la integral de b hasta a de una cierta función es igual a menos
la integral de a hasta b de la misma función. Entonces, como esta ya tenía un signo menos, al darle vuelta al signo, me quedó positiva. Y aquí ya estamos listos, porque ¿cuánto vale la primitiva de 1 partido u? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es la función que yo derivo para que me dé 1 partido u? Logaritmo de U. Logaritmo de u, fantástico, muy bien. Logaritmo de u evaluada entre 1 y 2. Entonces esto me va a quedar logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0, recordarán ustedes. Así que, ¿cuánto es el resultado de esta integral? Logaritmo natural de 2. Y ahí quedó el ejercicio. Lo guardamos también para subirles el pantallazo correspondiente al curso. ¿Ya? Aquí lo único que había que ser un poquito más creativo que en el caso anterior es que es cuando uno define el cambio de variable, el 1 más coseno de x, ¿ya? ¿Por qué lo defino como 1 más coseno de x? Porque uno, ya cuando ha resuelto hartas integrales, si uno resuelve 801, voy a pescar ese libro que subieron para ver qué tal. Ya ha resuelto varias, entonces uno dice, ya, pues si tomo 1 más coseno como mi función, cuando yo la derive para calcular el du, me va a botar el seno de x que tengo arriba. Entonces voy a poder armar el du de manera más sencilla, ¿ya? Por eso es que a uno se le ocurren más rápido estas cosas, pero porque uno ya está más viejo y ha resuelto hartas integrales, ¿ya? En la medida que uno vaya avanzando con esto, es que se va entrenando el ojo. Vicente, es por esta propiedad que yo noté aquí en verde, pero que de todas maneras la voy a volver a anotar por aquí. Cuando uno tiene una integral al revés, o una integral de b hasta a, de f de x, lo que uno hace en este caso es decir esto es lo mismo que menos la integral de a hasta b de la misma función. ¿Viste? Eso es una propiedad de las integrales cuando están calculadas al revés. Entonces, si tú te fijas, esta integral está al revés porque va de 2 hasta 1. Entonces yo la doy vuelta, la dejo de 1 hasta 2, tendría que cambiarle el signo. Le cambio el signo, pero como esto ya tenía un menos adelante, pasa a ser un más. Y con eso queda da vuelta a la integral y la puedo calcular perfecto. ¿Sí? Vamos a volver a... Voy a subir este pantallazo entonces donde está toda la información resumida, un poquitito más grande que aquí, pero de todas maneras esa es la propiedad que estoy aplicando. ¿Ya? Vamos al cuarto ejercicio, vamos súper, súper bien. Ya. Este es otro ejercicio que es más bien clásico en el contexto de integrales, que dice considera una integral que depende de dos parámetros. En este caso, esta integral depende del n y del m. ¿Ya? Esto se define como la integral de 0 a 1 de 1 menos x elevado a n por x elevado a m, todo eso integrado con respecto a x. ¿Ya? Con m y n dos números naturales. Entonces esto dice pruebe que para todo n mayor o igual a 1 y para todo m en n se cumple la fórmula que está ahí. Que i sub n, m se calcula como n partido por m más 1 por la misma integral pero evaluada en n menos 1, m más 1. ¿Ya? Entonces, este es un ejercicio que de buena primera a uno no se le ocurre cómo resolver, pero siempre que a uno le pongan un integral que depende de parámetros y le piden probar una fórmula, les voy a mostrar que estos siempre se resuelven haciendo integración por partes, ¿ya? Lo vamos a resolver en una pizarra aparte porque es un poquitito más largo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que probar entonces esta formulita de aquí. N partido por m más 1 por la integral de, la misma integral anterior, pero con n menos 1 y con m más 1 en vez de n y m. ¿Ya? Vamos a pasar a la pizarra. Aquí está. Entonces, yo quiero, nos definieron en el ejercicio esta integral sub n, m igual a la integral de 0 a 1. La tengo impresa acá, por eso estoy mirando al lado. 1 menos x elevado a n por x elevado a m. Todo esto integrado con respecto a x. Y me piden demostrar que i sub n, m se calcula como n partido m más 1 de i sub n menos 1, m más 1. En la primera parte nos piden probar esto. En la segunda tenemos que aplicar esta fórmula, pero eso va a ser un poquito más sencillo, ¿ya? Lo primero es demostrar esto de acá, en la parte A. Entonces vamos a la solución de esta parte A. Lo que vamos a hacer es que haremos integración por partes. Ya les voy a explicar por qué. Integración por partes.
Y lo que decimos entonces es, voy a definir u como 1 menos x a la n. Así que el de u queda fácil de calcular. Sería, aquí tengo una regla de la cadena, ¿cierto? Porque tendría que derivar yo el 1 menos x a la n, y es derivado, y esto multiplicado por dx. 1 menos x a la n derivado, primero tengo el n que baja, entonces me queda n por 1 menos x a la n menos 1 por la derivada de 1 menos x, y esto lo multiplico por dx. Así que el de u me va a quedar n por 1 menos x elevado a n menos 1. La derivada de 1 menos x, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, ¿cierto? Muy bien. Esto de acá, esta derivada es menos 1. Así que todo eso lo voy a poner como un signo menos aquí adelante. Y esto me queda multiplicado por dx. ¿Sí? Así que en resumidas cuentas, el de u es menos n por 1 menos x a la n menos 1 integrado con respecto a x. Eso es con respecto a la elección de la u. Por consiguiente, el de b me tiene que quedar con lo otro que hay en la función, que es x a la m por dx. O lo que es lo mismo, es decir, que de b a dx es x a la m. Entonces, para calcular b, lo que yo hago es calcular la primitiva. Y la primitiva de x a la m es conocida, ¿verdad? X a la m más 1 partido por m más 1. Están pasando cosas interesantes, como que aquí está el n que aparece en la fórmula, aquí está el dividido m más 1. Fíjense que en los subíndices tiene que aparecerme n menos 1 y m más 1. Ahí está el n menos 1, ahí está el m más 1. Parece que esto va a funcionar, pero de todas maneras tenemos que aplicarle la formulita para poder calcularla. Ahora que ya tengo todo elegido, hago efectivamente la integración por partes, y entonces la integral original que me estaban pasando aquí, exacto, queda dividido por m más 1 por lo mismo. Fíjate, por ejemplo, por esto de acá. Cuando uno deriva, por ejemplo, cuando uno integra, perdón, un x al cubo, acuérdate que la primitiva de esto es un x a la cuarta cuartos, ¿sí? Porque siempre lo que hago es sumarle 1 al exponente aquí, y también tengo que dividirlo por el exponente, cosa que después cuando yo tomo esto y lo derivo, me da 4x cubo partido por 4, el 4 se cancela con el 4 y recupero el x cubo. ¿Cachai? Por eso es una de las formulitas que uno tiene para el cálculo de primitiva. ¿Ya? Entonces, por eso me queda elevado a m más 1 y dividido por m más 1. Si yo aplico esto de acá, entonces, que era mi integral, recordemos, esto era la integral de 0 a 1, de 1 menos x a la n por x a la m, integrado en x. Me queda entonces una vaca, entonces sería 1 menos x a la n por la vaca, que sería x a la m más 1 partido por m más 1. Esto evaluado entre 0 y 1, sin cola, vestida de uniforme. Entonces me queda x a la m más 1 partido por m más 1, y el de u es menos n por 1 menos x a la n menos 1, y todo eso integrado con respecto a x. Voy a volver a escribir esto de acá. Esto es lo mismo que 1 menos x a la n por x a la m más 1 partido por m más 1 evaluado entre 0 y 1 menos. Bueno, varias cosas. Primero, este menos n con este menos de acá los puedo juntar en un más. Así que me va a quedar más. Y fíjense que además puedo sacar esta n y sacar este m más 1. Entonces me va a quedar n partido m más 1 por la integral de 0 a 1 de ¿qué cosa? 1 menos x a la n menos 1 por x elevado a m más 1, y es integrado con respecto a x. Si se fijan acá, esto que yo tengo aquí, que es la integral de 0 a 1 de 1 menos x a la n menos 1 por x a la m más 1, si miran esto de acá, no es otra cosa que la misma integral, pero en vez de decir n, dice n menos 1, y en vez de decir m, dice m más 1. Entonces aquí ya obtuvimos lo que sale aquí al lado derecho. N partido m más 1
por la integral evaluada en n menos 1 y m más 1. O sea, hasta aquí ya terminamos el ejercicio. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando en este momento? Que me sobra todo este término, pero todavía no lo hemos evaluado. Así que ahora evaluemos cuánto vale. Si yo evalúo esta expresión en x igual a 1, me va a quedar 1 menos 1 a la n por 1 a la m más 1 partido por m más 1 menos el término evaluado en 0 que me va a quedar 1 menos 0 a la n por 0 a la m más 1 partido por m más 1. Si se fijan, 1 menos 1 es 0, así que 0 por cualquier cosa, este me da 0. Y 0 elevado a m más 1 me da 0. Así que este término de acá, por suerte, nos dio 0. Y por ende, lo único que sobrevivió acá es la fracción n partido m más 1 por la integral que definimos aquí. Y sub n menos 1, m más 1. Y ahí se acabó el ejercicio. Probamos que la integral n, m era lo mismo que esta fracción por la integral n menos 1 con m más 1. Y ahí se acabó el ejercicio. ¿Ya? Típicamente estos ejercicios de acá, cuando uno tiene que jugar con índices, sobre todo si hay potencia y cosas por el estilo, y le piden probar a uno que, por ejemplo, la I sub n tiene alguna formulita especial con el n-1, con el n más 2, cosas por el estilo, lo que uno tiene que hacer siempre es integración por partes, lo aplica y resuelve como resolvimos ahora. ¿Se cachó más o menos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Porque lo único que nos queda es Profe. aplicarlo. Dime, Yo tengo una consulta. dime nomás. En la parte de una vaca, ¿Sí? siempre se tiene que evaluar en ese orden. Primero el 1 y después el 0. Sí, en términos generales, cuando tú tienes como un evaluado, un A y B, siempre lo que haces es evaluar en B y a eso le restas lo evaluado en A. Ah, ok. ¿Cachai? Ya. Anotado. Vale. Gracias. Vale, no hay problema. Entonces, de eso se trataba más o menos esta primera parte, ¿ya? Volvemos a la diapositiva. Guardé el pantallazo, para que no se preocupen, lo vamos a subir después. Vuelvo a la diapositiva, porque ahora lo único que nos queda es aplicar esto. Dice, use la fórmula recién encontrada para calcular explícitamente el valor de I sub 1,4. Fíjense por acá. Si yo calculo I sub 1,4, si lo escribo así, esto sería la integral de 0 a 1 de 1 menos x elevado a 1, o sea, 1 menos x, por x a la cuarta, y eso integrado con respecto a x. Esto es una integral que de buena primera no necesariamente es tan fácil de calcular, tampoco es tan difícil, pero la gracia es que ocupemos la formulita que aplicamos recién, que probamos recién para cambiar la integral por una integral más fácil. Si se fijan, si yo reemplazo en el fondo con n igual a 1 y con m igual a 4 en esta expresión que tengo acá, me da entonces que I sub 1,4 es lo mismo que n, o sea 1, partido m más 1, 4 más 1, 5, por la misma integral evaluada en n menos 1, o sea 1 menos 1, 0, m más 1, 4 más 1, 5. Entonces esto es lo mismo que un quinto de la integral de 0 hasta 1, y si yo evalúo en 0,5 me queda 1 menos x elevado a 0, que es 1, desaparece, y solo me queda un x a la quinta integrado con respecto a x. Y esta integral de acá es notoriamente más fácil que esta integral que yo tengo aquí. Entonces ahora ocupo esa fórmula y por lo tanto el I sub 1,4 que me pedían calcular sería lo mismo que el 1/5 por la integral de 0 a 1 de x a la quinta integrado con respecto a x. Esto es lo mismo que 1/5 por... ¿Cuánto es la primitiva de x a la quinta? ¿Qué dice el público? X elevado a 6 sextos, ¿no? Perfecto. X a la sexta partido por 6. Y esto me queda evaluado entre 0 y 1. Me queda 1/5 por. Evaluado esto en 1, me queda 1 a la 6, que es 1, partido por 6 es un sexto, menos evaluado en 0, me queda 0 a la sexta, que es 0, partido 6, 0. Y 1/5 por un sexto es un treintavo, y ahí se acabó el ejercicio también. ¿Sí?
Este también guardo el pantallazo. Este es más cortito que el anterior, evidentemente, pero también nos va a servir entonces para hacer este tipo de cálculos el haber hecho la integración por partes primero. Estamos cambiando la integral que no sabíamos calcular por una un poquitito más sencilla y de esa manera nos ahorramos un poquito de trabajo y podemos calcular algunas otras cosas. ¿Sí? Chicas, chicos, son las 10. Se nos acabó el tiempo, nos quedaron 2 ejercicios pendientes, pero cuando yo les suba la clase y todo lo demás, les voy a subir una cápsula con los últimos 2 resueltos. Vale la pena que los resolvamos, se los voy a mostrar de todas maneras. El ejercicio 5 era el desafío que yo les dejé en la cápsula, ¿ya? Para que lo miráramos y tratáramos de resolverlo. Y de todas maneras, el ejercicio 6 es muy en la misma onda. Hay que calcular una cosa primero ocupando el teorema fundamental del cálculo y después calcular otro límite ocupando el hospital, ¿ya? Estos 2 ejercicios se los voy a subir resueltos porque de todas maneras en la tarea, en la prueba o en las dos van a encontrar ejercicios de este estilo para que tengan que resolver, ¿ya? De momento, eso es todo. Yo por ahora